Analgésicos. Dolor. Es una experiencia personal desagradable que va asociada a alteraciones de los tejidos. El umbral del dolor es el nivel de estímulo que se necesita para que se produzca dolor. Es una respuesta fisiológica, y por lo tanto, similar entre todas las personas. La tolerancia al dolor es la cantidad de dolor que una persona puede soportar sin que se alteren sus funciones normales. La investigación de la fisiología del dolor ha tenido gran auge en los últimos años, y su manejo ha desarrollado una subespecialidad en medicina. El alivio del dolor. El dolor puede ser agudo, comienza de repente, o crónico, cuando es duradero o recurrente. Según su localización puede ser superficial cuando se origina en piel y mucosas y visceral o profundo cuando su origen está en estructuras internas del organismo. Cuando se produce una lesión, en el tejido lesionado se segrega una serie de sustancias, histamina, prostaglandinas, etc., que estimulan a las terminaciones nerviosas que transmiten la sensación de dolor hasta el sistema nervioso central. El organismo lucha contra el dolor produciendo ciertos compuestos que se conocen con el nombre de péptidos opioides u opioides endógenos. Son las encefalinas o endorfinas cuya misión es inhibir la transmisión de los impulsos dolorosos. Estas sustancias están distribuidas por todo el sistema nervioso central. Las encefalinas o endorfinas, para realizar su efecto, se unen a receptores específicos que por ser utilizados por los fármacos opiáceos se conocen con el nombre de receptores de opiáceos. Hasta ahora se han identificado 5 tipos de receptores de opiáceos, los cuales se designan con letras griegas. Los implicados en la producción de analgesia son los llamados mu, kappa y delta. Los impulsos dolorosos son recogidos por las fibras nerviosas transmisoras del dolor y conducidos al asta posterior de la médula espinal. Los fármacos que hacen desaparecer o alivian el dolor, sin producir anestesia, se llaman analgésicos. Hay 2 tipos fundamentales de analgésicos. Los analgésicos opiáceos o analgésicos mayores y los fármacos AINES, también llamados analgésicos menores. El opio, es el jugo de una planta llamada adormidera, Papaver somniferum, y se ha usado desde la antigüedad por sus efectos analgésicos y antidiarreicos. Contiene muchos alcaloides, entre los que se encuentran la morfina, fármaco más representativo de este grupo. Atendiendo a la clasificación de la escala del dolor que hace la Organización Mundial de la Salud, para el tratamiento del dolor neoclásico los opioides se han clasificado en opioides menores. Para el dolor moderado, codeína, dextropropoxífeno y tramadol. Opioides mayores. Para el tratamiento del dolor intenso, fentanilo, metadona y la morfina. Morfina. La mayoría de las acciones farmacológicas se produce sobre el sistema nervioso central. Generales. Sedación, sensación de bienestar, euforía o indiferencia, depende del paciente, de las circunstancias o del hábito. A altas dosis actúa como depresor del sistema nervioso central y puede provocar sueño profundo y coma. Analgesia. Es un analgésico muy potente que suprime el dolor visceral, profundo. Esa acción se debe a sus efectos estimulantes sobre los receptores opiáceos que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente sobre el receptor mu, que es el más implicado en la acción analgésica. Otras acciones centrales. Sobre la conducta, como bradixiquia, sedación, embotamiento, hipotermia, euforía, náuseas y vómitos que desaparecen al cabo de una semana, cuando se desarrolla tolerancia. Depresión respiratoria. Deprime el centro respiratorio y enlentece el ritmo de la respiración. Este efecto es dosis dependiente y son más sensibles a él los niños y los ancianos. Acción antitusígena. También posee efecto antitusígeno debido a que deprime el centro de la tos, produce cierto grado de broncoconstricción. Es debida, por una parte, a que aumenta el tono vagal y, por otra, a que produce liberación de histamina. Acciones sobre el aparato cardiovascular. Son escasos si el paciente mantiene el decúbito, hipotensión ortostática con la bipedestación, no deprime la contractibilidad cardíaca pero puede inducir bradicardia. La administración endovenosa demasiado rápida puede deprimir el centro vasomotor originando shock y paro cardíaco. Acciones sobre la fibra muscular lisa.
La morfina aumenta el tono de la fibra lisa tanto en el aparato digestivo como en el sistema urinario, como consecuencia reduce la motilidad gastrointestinal y aparece retardo en el vaciamiento gástrico y estreñimiento. En el sistema urinario, el aumento de tono muscular del detrusor y del esfínter vesical induce la necesidad urgente de evacuación vesical, pero con dificultad para la mección. Produce tolerancia, por lo que en la administración crónica, hay que ir aumentando la dosis para seguir obteniendo el efecto esperado. Reacciones adversas. Suponen la exageración de los efectos farmacológicos, como son depresión respiratoria, disminución del nivel de conciencia, confusión mental, bradixiquia, estreñimiento, náuseas y vómitos, miosis, retención urinaria, prurito, aumento de la presión intracraneal, hipotensión postural, tolerancia y dependencia. La dependencia física se expresa como síndrome de abstinencia al suspender bruscamente el tratamiento al administrar un antagonista. El primero de estos casos, los síntomas aparecen en 24 a 72 horas de modo subagudo y se resuelven espontáneamente en una semana, cursando inicialmente con bostezos, lagrimeo, rinorrea, midriasis y sudoración, a los que se añaden más tarde agitación, irritabilidad, temblores, náuseas y vómitos, diarrea, escalofríos, espasmos musculares y dolor lumbar. Cuando el desencadenamiento es la administración del antagonista, el cuadro tiene carácter agudo y adquiere gran intensidad. La depresión respiratoria y central son los efectos más graves de la sobredosificación. Su incidencia es mayor cuando se usa la vía endovenosa. Ante un cuadro de depresión respiratoria grave debe asegurarse la permeabilidad de la vía respiratoria como primera medida. Como antagonista específico está la naloxona, que se administra por vía endovenosa, subcutánea o intramuscular, a la dosis de 0,4 a 2 miligramos disuelta en 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica, repetidas cada 2 o 3 minutos. El efecto aparece en pocos minutos, la duración es aproximadamente de 45 minutos, por lo que en muchos casos, y para evitar la reaparición de la depresión respiratoria, se precisa repetir las dosis de naloxona. Antagoniza también el efecto analgésico, por lo que puede aparecer dolor intenso en el paciente previamente controlado. Se debe controlar que hay interacción con los anestésicos generales, aumentando la sedación y la depresión. Con la digoxina, rifampicina y la fenitoína, también aumentan los efectos. Cuidados de enfermería. La morfina puede administrarse de distintas formas. Oral. Como sulfato de morfina, los comprimidos se administran cada 4 horas. La dosificación debe ser individualizada, incrementándose hasta lograr el alivio del dolor. No se debe machacar ni moler, tampoco masticar. Endovenosa. Como cloruro de morfina, ya sea para infusión continua o intermitente, para uso en situaciones de urgencia es la vía más útil. La duración del efecto es de 4 horas, por lo que en administración intermitente, se repite la dosis efectiva cada 4 horas. El cloruro de morfina es compatible con cualquiera de las soluciones salinas o glucosadas. Intramuscular. La absorción depende del grado de irrigación tisular, las dosis también son a intervalos de 4 horas, y el comienzo de la acción ocurre entre 15 y 20 minutos, el efecto máximo entre 30 y 60 minutos y la duración del efecto es de 3 a 5 horas. Subcutánea. Es recomendada si no hay edema local, es de gran utilidad en el tratamiento del dolor agudo. Las inyecciones también son frecuentes, cada 3 o 4 horas, rotar el sitio de punción. Otras consideraciones. Siempre que haya un paciente con tratamiento con morfina, disponer de su antagonista, naloxona, para contrarrestar sobredosis. La administración parenteral produce mejor efecto analgésico que la oral. La administración endovenosa debe realizarse lentamente, preferentemente en solución. La administración subcutánea o intramuscular induce a irritación local e induración, por lo que se debe establecer una rotación del sitio de punción. La administración intermitente del fármaco, en cualquiera de sus modalidades, debe realizarse a horas fijas, evitando las dosis a demanda o si hay dolor. Refrigerar los preparados de morfina bebibles, están hechos a base de solución acuosa que se degrada principalmente a la forma de pseudomorfina, produciéndose un cambio en el color.
Debe prevenirse el estreñimiento, frente al cual prácticamente no se desarrolla tolerancia, mediante las apropiadas medidas dietéticas, alimentos ricos en fibras, o con el empleo de laxantes. Explicar al paciente ambulatorio y a la familia los efectos adversos habituales, la importancia de mantener las dosis e intervalos prefijados, y la necesidad de comunicar la aparición de efectos adversos o de una disminución del efecto del medicamento. Indicarle que no debe consumir alcohol. Vigilar la tensión arterial del paciente e indicarle que se levante lentamente para evitar la hipotensión. Dextropropoxífeno. Opioide débil, su uso prolongado puede provocar dependencia física y su empleo e interacciones son similares a la de otros opioides. Útil en el posoperatorio. Codeína. Su acción analgésica es menos potente que el de la morfina. Se absorbe mejor por vía oral y a dosis terapéuticas no produce sedación y es poco adictógena. Es útil como analgésico menor, sola, o en asociación con unaínes, como antitusígeno o antidiarreico. Produce menos estreñimiento, menos vómitos y menos depresión respiratoria que la morfina. Tramadol. Es de buena absorción vía oral, tiene menos efecto depresor de la respiración, sin embargo induce a mareos, cefalea y somnolencia, a veces convulsiones. Viene en todas las presentaciones, comprimidos, solución bebible o ampollas para intramuscular y endovenosa. Metadona. Con potencia analgésica y acciones muy similares a la morfina. Produce dependencia, pero es menos euforizante que la morfina. Debido a su prolongada semivida, se produce una mayor duración del efecto analgésico, si bien hay tendencia a la acumulación de dosis repetidas, en especial en pacientes ancianos. Diamorfina. Heroína, es de 2 a 10 veces más potente que la morfina, con menos capacidad inductora del vómito y de hipotensión, está en algunos preparados sedantes para la tos. Fentanilo. Es unas 100 veces más potente que la morfina, muy liposoluble, atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y produce su máximo efecto a los 5 minutos. Además se acumula en el tejido adiposo y se va liberando lentamente, con lo que su acción viene a durar unos 30 minutos. Se usa por vía intramuscular o endovenosa. También existen parches transdérmicos para utilizar en pacientes con dolor intenso en los que no se pueda usar la vía oral. En esta presentación tarda mucho tiempo en alcanzar la concentración plasmática estable y el efecto persiste horas tras ser retirado el parche. Nalbufina. También llamada novaína, viene solo en presentación de ampollas de 10 miligramos para ser administrada por vía subcutánea. Es muy útil en el tratamiento del dolor en cirugías traumatológicas, amputaciones, tiene efectos adversos similares a todos los opiáceos.